Vamos a comenzar con el armado de la tapa. Tenemos cortado con el mismo molde tanto las partes externas de la tapa, que son 2, y una parte en cuero flex de 0.04. Estas 3 piezas las cementé con cemento de contacto fuerte. Le pasé una capa fina a ambas tapas y una capa fina al cuero flex. Primero de un lado lo pego y después le paso cemento del otro. Recuerden que cuando trabajamos con cemento de contacto tenemos que esperar que esté bien seco para proceder a pegar, para que no haga globos. Entonces simplemente con una espátula o un pincel, una vez que pegamos un lado del cuero flex con una de los cortes de la tapa, vamos a cementar la otra cara del cuero flex, vamos a dejar secar y la vamos a pegar a la otra tapa. Mientras eso se seca, voy a pasar a mostrarles cómo pegué la goma eva al frente, al contrafrente y al fuelle. La goma eva tiene 1 centímetro menos de margen de costura en todos los contornos, en los 3 lados, menos en el lado superior, que tiene 2 centímetros menos. Eso ahora les voy a enseñar cómo marcarlo en el mismo molde del frente y del fuelle. Entonces lo que vamos a hacer es de arriba hacia abajo marcar el margen de doblez en el molde y vamos a aprovechar esos 2 centímetros para determinar desde dónde hasta dónde va a ser el molde de la goma eva. En simples palabras, la goma eva va a comenzar luego de los 2 centímetros de dobladillo. Entonces en el molde vamos a marcar hacia abajo 2 centímetros y vamos a hacer 2 piquetes, uno en cada costado, para que ya me quede registrado el doblez del frente y el contrafrente en este caso. Y después vamos a dibujar en todo el contorno 1 centímetro hacia adentro el mismo formato que tiene el molde. ¿Sí? Vamos a hacer toda una línea continua y sobre esa línea vamos a ir haciendo pequeños triangulitos que van a ir siguiendo este formato. Esto es para que nos quede registrado en el mismo molde del frente y el contrafrente y el fuelle también el molde de la goma eva. Para no hacer un molde aparte, va a quedar el registro en este mismo molde. Entonces ahí, cada tanto, más o menos cada 3-4 centímetros, vamos a ir haciendo estos triangulitos. Y es fundamental hacerlos en la parte de las curvas para que cuando ustedes después marquen se obtenga el formato de la curva. Entonces así damos toda la vuelta y ya nos queda registrado cómo vamos a hacer el corte de la goma eva. Una vez que ya marcamos todo, nos va a quedar así. Les quiero hacer una muestra. Esto ustedes supuestamente lo harían en la goma eva. Van a ir marcando a lo largo de todos estos cortes y les va a quedar el dibujo con la medida de la goma eva. Esto mismo lo tienen que hacer en el fuelle, en el molde del fuelle. Van a bajar 2 centímetros de cada extremo para marcar los dobleces y después van a hacer esto mismo en todo el largo del fuelle a 1 centímetro del borde, ¿sí? O sea, la goma eva tiene que medir 1 centímetro menos en todos los lados, menos en los extremos, que es donde mide 2 centímetros menos. Si esto no les queda claro, lo hablamos en el grupo de WhatsApp o me lo consultan por mensaje que se los aclaro, o en el Zoom. Bueno, una vez, ven, yo acá tengo la goma eva de 2 milímetros que la cementé. También cementé el frente en este caso y el contrafrente. Pasamos martillo. Esto se pega cuando está bien seco, por supuesto, para que no queden globos o no queden espacios de aire. Tenemos que dejar que el cemento seque bien. Y también cementé la parte del doblez. Acá lo que vamos a hacer es dobladillar, así ya nos queda el dobladillo hecho y no lo tenemos que hacer cuando la cartera está armada, sino que lo hacemos previamente. Vamos a doblar todo el largo del frente, menos 2 centímetros de cada extremo, ¿ven? Así, de esta manera, para que no nos interfiera a la hora de coser y nos resulte más fácil poder unir el frente y el contrafrente con el fuelle sin que esté esa parte pegada, ¿sí? Entonces dobladillamos todo el largo el ancho, perdón, del frente en este caso, pero menos 2 centímetros de cada extremo.
Y acá en el fuelle vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? En los dos extremos dobladillamos 1 centímetro. Ven que si no se deja secar bien el cemento, no pega, ¿sí? Yo lo estoy haciendo en el video y por ahí no espero el tiempo indicado. Bueno, una vez que tenemos que ya secó esto, el cuero flex, del otro lado vamos a pegar la tapa. Bueno, vamos a martillar o pasarle el rodillo para que quede todo bien pegado. Recuerden que esto es importante que lo hagan si pueden con cemento de contacto fuerte, porque esto va a llevar una costura en el borde, pero en todo lo que es la superficie de la tapa no. Entonces es importante que esté bien pegado. Bueno, y acá estoy sobre un vidrio que también podría ser una chapa o una tabla de corte. Tengo la regla de metal y tengo el cúter, ¿sí? Vamos a empezar a emparejar porque esto es muy difícil que quede bien parejito de una, entonces hay que sí o sí emparejar con el cúter. Estamos haciendo una tapa al corte, entonces más o menos le saco 2 milímetros, 2-3 milímetros por lado. Si ustedes no están muy cancheras con el cúter, lo que pueden hacer es a la moldería agregarle medio centímetro más para que cuando empiecen a emparejar no se les achique demasiado el molde, ¿sí? La tapa en este caso. Entonces, primero se empareja, el cúter tiene que estar bien afilado, se emparejan las partes rectas y luego con un círculo que puede ser el mismo que utilizamos para la moldería, y ahí realizamos el corte de las curvas. Les recomiendo que practiquen antes con el cúter si nunca cortaron, porque hay que hacer cierta presión para que el corte se realice bien y tiene que estar bien afilado. Eso, fíjense de cambiar las hojitas, ir cortando las hojitas del cúter para que quede bien prolijo el corte. Entonces, una vez que ya tenemos la tapa emparejada con el corte del cúter, lo que vamos a hacer es primero pasarle sellador. Como les dije, el sellador de bordes es incoloro, no se ve, entonces le vamos a dar una pasadita. Yo se lo doy siempre con una lesna, con un palito. En este caso estoy usando un lápiz de mercurio viejo y lo aprovecho para pasar el sellador cuando lo necesito. Puede ser un pincelito o puede ser el aplicador de tinta que les voy a mostrar en un ratito. Pero bueno, como les decía, como es incoloro, no es tan difícil de colocar, ¿sí? Entonces, acá, una vez que pasamos el sellador y secó, le damos una capa. Vamos a utilizar la tinta para bordes, ¿sí? La tinta para bordes, en este caso yo tuve que formar un tono parecido porque justo ese color no lo tenía. Y este es el aplicador que se puede comprar para tinta, que tiene como una ruedita que lo que hace es que corra perfecto y no nos manche la pieza. También tenemos esta ruedita que yo justo ayer hice un reel, lo pueden ver en mi Instagram, se pone la tinta en el hueco y se va girando la rueda para que pase sobre el borde a pintar. Y si no, con un palito, como les decía, o una lesna que tiene punta, también sirve para que pasemos la tinta. Lo importante es no manchar las capas que están fuera del borde, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, con el aplicador tiene como una especie de rueda que lo que hace es ir girando a medida que lo vamos pasando por el borde que queremos pintar. Entonces hace que la aplicación de la pintura sea pareja. A medida que vamos pintando, lo que podemos hacer es ir sacando con un trapito si se nos mancha un poquito el borde. Esto lo tenemos que hacer enseguida antes de que la tinta se seque, porque después es muy difícil de sacar. Justamente es difícil de sacar para que quede bien adherida al borde y no se arruine la cartera cuando hacemos trabajos al corte. Entonces ahí vamos pasando sobre toda la superficie, sobre todo el borde, perdón, de la tapa. Podemos pasarle, si quieren, 2 manos. Entre mano y mano tiene que estar bien seca la pintura, ¿sí? Yo estoy usando tinta Durán, como les dije anteriormente. Y ahí, una vez que ya pinté la tapa, la voy a dejar secar, ¿sí? La dejan secar bien en una superficie donde no se manche y listo. Bueno, el paso siguiente es preparar los espaguetis forrados. Yo tengo los 2 cortes de PU. Lo que hice fue pasarle cemento de contacto y en el medio voy a ubicar el espagueti
de 2.5, 2, 2.5 o 3 milímetros a lo sumo y voy a ir doblando y voy a ir pegando, ¿ven? Lo voy como forrando para que después ya me quede listo para pegarlo en el frente y en el contrafrente, en este caso, de la bandolera, ¿sí? También se puede coser, pero yo les recomiendo que si es la primera vez que van a armar un espagueti forrado, lo hagan pegándolo para que les resulte más fácil. El espagueti va a ir en todo el contorno del frente y el contrafrente. Esto también, si nunca cosieron espagueti, les recomiendo primero pegarlo. Yo cementé 1 centímetro de todo el contorno del frente y el contrafrente y cementé también con cemento de contacto fuerte el espagueti. Y ahí lo pegué de esta manera para que después me quede listo para unir a las otras piezas.